Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigas y amigos de la comunidad del Foro de Cobertura de Crisis Globales, Pamela Howard, del Centro Internacional para Periodistas, ICFJ. Mi nombre es Dariela Sosa y hoy tengo el gusto de moderar este evento hoy desde la sede central del Centro Internacional para Periodistas en Washington, D.C. Bueno, me acompaña el vicepresidente de Contenido y Comunidad de ICFJ, que se llama Patrick Butler, y bueno, que queríamos que compartiera brevemente con nosotros, que nos cuente un poco de qué es lo que ha hecho anteriormente y bueno, que también ustedes vayan viendo a varios de los rostros que hacen parte del equipo de ICFJ para que vean qué estamos haciendo, cómo pueden insertar sus redes en los trabajos y proyectos de ICFJ y bueno, y que siga creciendo la comunidad y nuestras oportunidades de colaboración. Bienvenido, Patrick. Gracias. Es un placer ser tu anfitrión aquí en Washington para tu estadía aquí. Sí, estamos en la oficina del centro en Washington, ICFJ, el Centro Internacional para Periodistas. Y bueno, quiero darles a ustedes la bienvenida también a la oficina de ICFJ virtualmente. Y sí, he trabajado por muchos años en América Latina ayudando a los periodistas. He vivido en México y en Nicaragua y he viajado a casi todos los países de América Latina y España. Y bueno, ICFJ tiene muchos más programas, además del foro. Obviamente el foro es muy importante para nosotros y quiero agradecer a ti, Dariela, a Desi y a todo el equipo que está trabajando en este foro tan importante. Pero tenemos también programas de periodismo de investigación, programas que ayudan a los medios de comunicación en su sustentabilidad, programas que luchan contra la desinformación, que es un problema global, obviamente. Y bueno, espero que todos ustedes participen en otros de nuestros programas. Pueden visitar a nuestro sitio web, icfj.org, y el sitio web de la Red Internacional de Periodistas, que es un programa de ICFJ, ijnet.org. Vamos a poner las direcciones en el chat. Y también me pueden escribir personalmente. Sería un gusto recibir noticias de ustedes. Mi correo electrónico es pbutler@icfj.org. Y bueno, no quiero quitar más tiempo del webinario, pero muchas gracias, Dariela, por invitarme a hablar con el foro y que ustedes disfruten de este webinario tan importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patrick. De verdad, para nosotros es un honor que nos estés acompañando hoy. Les pido que averigüen más de los otros programas de ICFJ y ya saben, otra vez, repito, el email de Patrick, Butler o Butler @icfj.org y les pueden enviar sus proyectos y bueno, y consultar también en icfj.org más de nuestras iniciativas. Muchísimas gracias, Patrick, por tu tiempo y bueno, y claro seguiremos en contacto y seguiremos aprovechando a todos los miembros de ICFJ que hablan español, que tengo que decir que son bastantes. Sí, casi la mitad del personal hablamos español. Sí, nos hace sentir como sí, muy bien, que no siempre tenemos que estar hablando inglés, sino que también nos responden en nuestro idioma natal. Muchísimas gracias, Patrick. Y bueno, ahora vamos a seguir con nuestros panelistas de hoy. Les presentamos, como dijimos, un evento de los desafíos y las oportunidades de la huella de carbono digital. Y para eso tenemos a dos ponentes de lujo. Tengo aquí que... Voy a buscar aquí la hoja. Bueno, muy bien. Nos acompañan desde Ecuador el equipo de Conciencia con M. Y tenemos acá a José Luis Cañizares, quien es periodista de la PUCE con estudios en antropología visual y manejo de redes sociales, creador de contenido digital para el Laboratorio de Divulgación Científica Conciencia. Y Ricardo Borja, también desde Ecuador, periodista de la PUCE con estudios en medios y comunidades digitales, investigador para la creación de contenido digital en el Laboratorio de Divulgación Científica de Conciencia. Bienvenidos, chicos. Ellos van a hacer una presentación
inicial para acordar ciertos conceptos clave. Entendemos que muchos de nosotros quizás estamos aproximándonos a este tema en una primera vez y lo que queremos es ver cómo vamos entendiendo mejor eso para nuestro consumo como ciudadanos y luego también como periodistas para comunicar a nuestras respectivas comunidades. Bienvenidos Ricardo y José Luis al foro de ICFJ, es un placer tenerlos con nosotros y el micrófono es de ustedes. Chévere, muchas gracias. Muchas gracias. Para nosotros es un placer estar aquí en el foro y estamos súper emocionados. Entonces queremos presentarles, pasarles una pequeña presentación que hemos hecho sobre el tema y un poquito sobre quién somos nosotros y nuestro laboratorio. Entonces, ponle la primera. Ya. Perfecto. Bueno, el día de hoy nos reúne en este foro para hablar de la huella de carbono digital, que es un tema súper importante y al que vamos a entrar primero con conceptos básicos sobre qué es el dióxido de carbono, por qué es importante medir nuestra huella de carbono y cuál es el impacto que tiene la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación para el medio ambiente. Entonces, siguiente, por favor. Hay una más de ruido. Ya, nosotros somos Conciencia, somos un laboratorio de divulgación científica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Nuestra meta o nuestro motor es ser un puente entre la comunidad y la ciencia. El laboratorio nació de la necesidad de comunicar la investigación que se estaba haciendo desde la universidad que nosotros representamos, pero también la investigación que hace la academia y que muchas veces falla en ser comunicada a la comunidad. Entonces, nosotros somos un equipo formado mayoritariamente por periodistas. Tanto Ricardo, mi compañero, como yo somos periodistas de aquí de la PUCE. Entonces, nuestra meta y nuestro mayor reto es comunicar la ciencia a nuestro público objetivo, que mayoritariamente son centennials y millennials. Entonces, tratamos de hacer comunicación de maneras divertidas, de maneras que no necesariamente te estamos diciendo, que te estamos informando, que a veces te estamos entreteniendo, pero que siempre tiene un mensaje. De nuestros principales temas son el medio ambiente. Conciencia se divide, conciencia viene de comunicación, comunidad y ciencia, por eso somos Conciencia con M. Entonces nosotros tratamos temas tanto de salud, de comunidad, pero nuestro tema principal es la comunicación para el medio ambiente. En este sentido, las plataformas que nosotros ocupamos y que pueden ver en la presentación son TikTok, Instagram, Twitter y Facebook. TikTok es nuestra red principal. Nos pueden encontrar como @conciencia.es. Y esta red nos ha ayudado muchísimo a dinamizar la manera en la que comunicamos nuestro contenido, porque como ustedes saben, TikTok es una red mayoritariamente centennial, entendiendo centennial como el público más joven y que no necesariamente es atraída hacia las noticias. Entonces, para nosotros representó un verdadero reto aprender a comunicar ciencia a través de TikTok. Con esto tenemos que decir que este año hemos celebrado un montón de metas alcanzadas. Sobrepasamos los 200,000 seguidores en TikTok y participamos en TikTok Latinoamérica en el Día de la Tierra. Nos invitó TikTok Latinoamérica para hacer una campaña y conseguimos también la verificación de nuestra cuenta. Entonces hemos desarrollado una fórmula nuestra para comunicar temas de medio ambiente, comunicar temas de salud, de comunidad, ciencia a través de las redes sociales. Bájale, por favor. Ya, en el equipo que estamos aquí presente, aunque tenemos un gran equipo de cámaras, de diseño gráfico, de investigación, estamos yo, soy José Luis Cañizares, me dedico a la creación de contenido y a la dirección creativa, a los guiones creativos, y Ricardo, que es mi compañero, que se dedica a investigar, a la información y al procesamiento de todas las investigaciones para poder hacer los guiones. En ese sentido, vamos a pasar a la presentación sobre exactamente lo que nos reúne el día de hoy, que es el dióxido de carbono y la huella de carbono digital.
Ok, gracias José por esa introducción. Y antes de pasar a la huella de carbono digital, es importante aclarar un poco de conceptos que son necesarios de entender para saber por qué la huella de carbono digital está afectando tanto al medio ambiente y cómo a futuro podría ser uno de los ejes principales que tenemos que combatir para poder evitar todos los impactos del cambio climático, o más bien adaptarnos a todo lo que está ocurriendo, como son los cambios extremos de clima, inundaciones, procesos naturales que nos están afectando directamente, y que eso se ve reflejado en la vida diaria. Hablemos primero del dióxido de carbono. Tomemos en cuenta que este es un gas de efecto invernadero. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Se producen de manera natural y son esenciales para los seres vivos. Entendamos que estos gases de efecto invernadero son un proceso que ha ocurrido desde siempre en el planeta Tierra. Pero el problema viene cuando el ser humano empezó a exagerar o empezó a utilizar desde las etapas industriales y a generar mucho más dióxido de carbono y otro tipo de gases de efecto invernadero, como son el metano o el óxido nitroso. ¿Qué es el metano? También es un gas de efecto invernadero que se produce, por ejemplo, en el ganado vacuno. También se puede encontrar en el sembrío de arroz. El metano es un gas de efecto invernadero que es mucho más potente que el CO2, pero dura menos que el CO2. Este gas de efecto invernadero está presente en la atmósfera y atrapa el calor. Entonces, es algo natural que ocurre en el planeta Tierra. Se atrapa el calor y esto sirve para que el planeta pueda tener un proceso natural y que obviamente los seres vivos puedan estar aquí. ¿Qué ocurre con el CO2? Es un gas natural que se intercambia entre la atmósfera, los océanos y la Tierra. Es un proceso de intercambio porque el CO2 se produce en microorganismos, se produce en plantas, se produce en animales a cantidades mínimas. El problema es, otra vez, cuando el ser humano empieza a desequilibrar todo este proceso natural entre la atmósfera, el océano y la Tierra, y empieza a exceder ciertos niveles de gas de efecto invernadero. Y ahí es cuando la atmósfera se empieza a acumular de cierto gas que no deja que el calor salga al espacio, y la Tierra empieza a calentarse y todo el equilibrio ecosistémico termina afectado. Como les decía, ¿qué hace el humano? Principalmente es la quema de combustibles fósiles y la producción de cemento. Vamos a ver por qué la quema de combustibles fósiles termina siendo el principal reto de la humanidad en general, que tiene que superarse y que tiene que cambiarse con energías limpias para poder evitar que el cambio climático se eleve y que la temperatura suba más de 1.5 grados. ¿Qué acciones del ser humano están influyendo en todo esto? Primero tenemos el transporte. ¿A qué nos referimos con transporte? Puede ser transporte marítimo, vuelos transatlánticos, puede ser transporte ferroviario o transporte como tomar un taxi o también tener tu carro e ir al trabajo. Todo esto genera una combustión que puede ser de diésel y también puede ser de gasolina, que genera el CO2 a grandes cantidades. La electricidad, y este es un punto importantísimo, porque la electricidad se genera en varias empresas, en varios lugares del mundo, y es la electricidad por la que se genera combustión a través de los combustibles fósiles, lo que está haciendo que la huella de carbono digital se maximice, porque ya vamos a ver más adelante cuáles son las razones específicas y cuáles son las infraestructuras que se están basando en la combustión para generar, enfriar y mantener cierto tipo de información. Y después tenemos también a las industrias. ¿A qué nos referimos con las industrias? Podemos tener, por ejemplo, las reacciones químicas que se generan aquí a partir de la fundición de metales, de la producción de químicos. Entonces, todas estas acciones diarias que tenemos producidas por el ser humano y en distintos contextos terminan afectando al planeta Tierra. Vamos a ver. Ok, se nos adelantó un poquito Yo les ponía aquí también uno de los gráficos que trabajamos en Conciencia. José les decía que nos gusta trabajar mucho con el humor. Bueno, aquí es uno de los posts que sacamos, que no es resaca, es el humano. La resaca
traducida al dialecto ecuatoriano termina siendo cuando bebiste una noche anterior y al otro día te sientes mal. Entonces, no es resaca, es el humano. Y en realidad el humano es el que está generando todo este problema de cambio climático y afectando directamente. Algunos datitos importantes que tenemos que tomar en cuenta para ver el impacto y lo que realmente está pasando con el planeta Tierra. Primero, el gas se acumula y la temperatura sube. Es decir, como los gases de efecto invernadero se encargan de acumular el calor, cuando hay más, cuando se desequilibra el CO2 y hay mucho más de este gas dentro de la atmósfera, el calor no puede salir y el planeta empieza a calentarse más. El CO2 se queda en la atmósfera durante siglos. Este es un problema muy grande porque el CO2, que es el gas de efecto invernadero que más está contaminando al planeta Tierra, puede durar 1 o 2 siglos dentro del planeta Tierra. Entonces tarda muchísimo tiempo en poder ser eliminado, a diferencia del metano, que es mucho más fuerte, pero tarda 10 años en desaparecer. Los océanos y los ecosistemas terrestres absorben la mitad del CO2. No solo es la atmósfera, también el ecosistema se reparte todo este tipo de gases de efecto invernadero. El problema aquí es que, por ejemplo, hablemos de un caso clarísimo que es del océano, también toma el CO2 para hacer la producción y el intercambio con diferentes ecosistemas, pero por ejemplo el 23% de CO2 de producción humana se está quedando en el océano y esto está generando un calentamiento de los mares y también una acidificación de este ecosistema, que deriva en esto que las especies marinas empiecen a migrar a diferentes partes, que mueran y, por ejemplo, los arrecifes de coral van a empezar a disminuir, es decir, se están extinguiendo. Este es un dato importantísimo de la ONU, que es el CO2 contribuye al 66% del calentamiento global. Démonos cuenta cuánto CO2 hay dentro del planeta. Y en los últimos años han sido los más cálidos registrados, los últimos 7 años. Y también se proyecta que para los próximos 5 años pueda que encontremos el año caliente con mayor registro de todos los tiempos. Es una cifra alarmante que tiene que visualizarse y que la gente tiene que entender que es parte de todo lo que está ocurriendo. Las noticias que hemos visto a lo largo de la semana es que en Europa tienen olas de calor intensa. Ayer, si no me equivoco, fueron 40 grados centígrados en Inglaterra, que es una cifra récord de lo que está ocurriendo con el cambio de temperatura y la elevación de esta. Hace 5 millones de años teníamos la misma concentración de CO2. La gran diferencia es que hace 5 millones de años la temperatura tenía 2 grados más y había 10 centímetros más de nivel del mar y que no había los 7.8 mil millones de seres humanos. Entonces estamos regresando a edades prehistóricas, pero con seres humanos, con la alteración natural de la temperatura. Dicho esta introducción y tomando en cuenta todo lo que está ocurriendo, sabiendo qué es el dióxido de carbono y su impacto directo dentro del planeta Tierra, es importante ahora sí conocer de qué se trata la huella de carbono digital. Gracias, Ricky, por esa introducción. Y sí, hablemos específicamente de la huella de carbono digital. Muchas veces como periodistas o como medios de comunicación creemos que al mover nuestra forma de comunicación a manera digital o manera online, estamos utilizando recursos verdes o estamos haciendo una comunicación sustentable, pero realmente no es así. Si no, no estuviéramos reunidos el día de hoy para hablar del impacto ambiental que tiene realmente la utilización de las tecnologías de la comunicación y de la tecnología digital en general. Cuando hablamos de huella de carbono digital, estamos hablando del dióxido de carbono que nosotros utilizamos para las tecnologías de comunicación, que nosotros producimos para poder utilizar estas tecnologías de la comunicación. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día y que hay un salto impresionante en los últimos años? Es que nuestra sociedad está siendo cada vez más digitalizada. Aunque todavía existe una brecha digital en algunas regiones del mundo, como es el caso de Latinoamérica, podemos decir que cada vez más el mundo se está digitalizando y se está yendo hacia lo digital. Entonces, en 2021, según cifras, tenemos que el 59.5% de la población mundial estaba en Internet.
¿Esto qué ocasiona? Obviamente el Internet nos ayuda a optimizar un montón de procesos, nos ayuda a optimizar un montón de recursos. Por ejemplo, en medios de comunicación podemos ver que ya no es necesario imprimir periódicos o ya no es necesario tener muchos aparatos para estar conectados. Con el celular tenemos acceso a toda la información que necesitamos. Pero el Internet, si fuera un país, es el sexto país más contaminante del mundo. Y las razones son la utilización de energía y vamos a entrar un poquito más a detalle después. Pero lo que está pasando ahorita es que entre más necesidad y más demanda tenemos de digitalización, mayor es la infraestructura que está detrás y que nosotros como comunicadores o como usuarios de tecnología pocas veces estamos verdaderamente envueltos en todo el aparataje, toda la infraestructura que está detrás del intercambio de datos, que está detrás de la nube, que está detrás de descargar información, que está detrás de buscar información. La industria de las tecnologías de la comunicación consume el 7% de toda la energía global. En 2020, la contaminación digital representó el 3.7% de las emisiones mundiales de carbono. Si bien, si vemos estas cifras, podemos decir, ok, el 3.7% tal vez no sea mucho comparado con cuánto está generando de CO2 la industria de los combustibles, pero sí podemos decir que nosotros estamos aportando a que esta industria de los combustibles fósiles esté cada vez creciendo más, porque nosotros estamos siendo usuarios de esa energía. Sigamos, por favor. Ok, ¿cuál es la infraestructura que está detrás de la nube, que está detrás del Internet que nosotros ocupamos todos los días? Los data centers. Muchas veces para nosotros este es un tema que tal vez conocemos, sabemos que esa información debe estar en algún lado, pero no hemos visto realmente toda la infraestructura que representa guardar nuestros datos en la nube. Estos cerebros de Internet son máquinas muy grandes que se calientan excesivamente y que necesitan mantener cierto tipo de temperatura para poder seguir funcionando. Ok, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros necesitamos enfriar estos data centers para que sigan funcionando. Y ese enfriamiento, ese sistema de enfriamiento viene de la utilización de energía. Y esa energía viene de la combustión de combustibles fósiles, mayoritariamente. Entonces, por eso es la mayor huella de carbono que tiene nuestra utilización de Internet, viene de estos data centers, de esta utilización de energía para enfriar estos aparatos. Muchas veces nosotros creemos como que, ok, como usuario, yo puedo ayudar desconectando mis enchufes, puedo ayudar no utilizando tanto tiempo, apagando la televisión, apagando la radio cuando no estoy prestando atención, pero no vemos detrás la infraestructura que está para almacenar datos en una época donde los datos se han convertido tal vez en la moneda más importante de intercambio que tenemos ahorita. Entonces, por eso es súper importante ser conscientes de todo lo que está detrás de los aparatos que nosotros ocupamos y de la tecnología que ocupamos. ¿Dónde se ubican estos data centers? El 72% está en Asia y Norteamérica, el 24% en Europa y el 4% en Latinoamérica. Y estos data centers ocupan mayoritariamente combustión fósil. Y aquí es un dato súper importante. ¿Por qué es importante saber dónde están estos data centers? Porque aunque yo esté en Latinoamérica, la información que estoy almacenando puede estar en Norteamérica, puede estar en Asia y puede estar en Europa. Y el transportar esa información de este data center hasta donde yo estoy también genera un impacto y también genera dióxido de carbono a través de la utilización de energía, de los combustibles fósiles. Entonces, realmente el problema de la huella de carbono digital es súper grande si es que lo vemos de una manera macro y si es que vamos sumando las pequeñas acciones, podemos ver el impacto que está pasando para el planeta el crecimiento de las tecnologías de la comunicación. Y nosotros como periodistas tenemos también la responsabilidad porque seamos tal vez de los mayores creadores de contenido actualmente, entendiéndose el contenido como las noticias, como los artículos y como comunicadores muchas veces, incluso como los newsletters, los boletines que estamos mandando a los mails. Somos nosotros los creadores de este contenido. Entonces, por eso este tema es súper importante para nuestra comunidad de entender. No sé si es que empezamos tal vez con las preguntas para iniciar la conversación.
Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por esa base conceptual. Creo que es muy útil para que entonces también sepamos, tengamos un marco para iniciar la conversación. Y bueno, chicos, lo que quisiera es que habláramos, o sea, habláramos de algunos tipos de contaminación digital. Ya explicaron bien cómo era la huella de carbono, pero no sé si quieren hacer un poco más de énfasis en cómo es, o sea, cuáles son los tipos de contaminación digital desde la energía que se usa en los centros en los data centers, luego la transmisión de datos, como para que nuestra audiencia pueda tener esas clasificaciones y luego seguimos. Sí, es importante tomar en cuenta, primero, como ya hemos explicado antes, los data centers. ¿Por qué los data centers? Porque estos lugares donde se procesa, se entrega y se almacena la información, se sobrecalienta. Se sobrecalienta, ¿y qué significa eso? Que necesitan ser enfriados. Cuando vas a enfriar todo este tipo de aparatos tecnológicos, necesitas mucha energía. ¿La energía de dónde viene? De la combustión. ¿Cuál es la alternativa a todo esto? Energía renovable. Ok, tenemos el primer punto, los data centers, donde está toda la información acumulada. Hay otros puntos importantes que no se encuentran mucho, pero si te pones a pensar, tienen mucho sentido. Por ejemplo, los cables. ¿A qué me refiero con esto? Los cables de interconectividad son importantísimos para diferentes países para poder procesar e intercambiar la información. Aunque no hay estudios tan grandes sobre eso o estudios a mayor detalle, se ha visto, y también hay pequeños estudios que te muestran que hay un impacto medioambiental súper grande. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, muchos de los cables, en la mayoría de casos, cuando son intercontinentales o cuando van cruzando de países en países, van por vía marítima. Entonces, ¿qué está pasando con esto? También hay un impacto indirecto porque están alterando la ecología, porque también producen cierto tipo de productos químicos. Entonces, terminan alterando la ecología, terminan alterando los ecosistemas de estos lugares. ¿Qué más ocurre? También el sobrecalentamiento de todo este tipo de maquinaria, porque solo poner en cierto ecosistema algo tecnológico termina implicando una falla directa y al mismo tiempo termina afectando a los animales, a la flora y diversas cosas. Otra cosa importante que también nos tenemos que dar cuenta de la huella de carbono digital es la minería. ¿Y por qué me refiero y a qué hablo de la minería? Es porque también los dispositivos tecnológicos que nosotros utilizamos están con minerales, es decir, se basan de un montón de tipos de minerales para que puedan generarse los dispositivos. Aquí hay un concepto súper interesante que se debe explorar y es la reutilización de los dispositivos móviles. Nosotros o muchas personas actualizamos nuestro celular cada año. Esto es un error gravísimo porque le estamos dando obsolescencia a estos aparatos tecnológicos. Entonces, aquí también se genera un tipo de contaminación que va de la concentración de todo este tipo de minerales que cuando se botan no se pueden reutilizar y terminan también generando una huella de carbono importante. Entonces, si bien es cierto, las empresas, si bien es cierto, diferentes tipos de transnacionales están impulsando para el fast fashion, para que la tecnología sea de un solo uso, a diferencia de otras décadas donde se podía reparar, donde se buscaba la solución. Hay que buscar la manera de comprar lo mínimo, comprar lo necesario y comprar lo que realmente te va a servir a ti para utilizar. Porque, ¿a qué voy con esto? Compras un celular de última gama y solo vas a utilizar redes sociales. Entonces, no es tan conveniente porque lo vas a seguir actualizando. Entonces, hay que buscar ciertas alternativas que generen menos consumo, menos residuos para también reducir a un impacto menor todo lo que tiene que ver con la huella de carbono y otro tipo de contaminantes y de otro tipo de gases de efecto invernadero. Muy bien. Bueno, y hablando de eso, quisiera que habláramos un poco de cuáles son las acciones que podemos seguir si queremos intentar disminuir nuestra huella de carbono digital en la cotidianidad, ¿no? Porque si no puede ser como muy abrumador. Claro. Existen algunas acciones que nosotros podemos hacer como usuarios, que es las acciones que nosotros podemos hacer más directamente. Y, por ejemplo, desde detalles súper básicos, como no dejar correos no abiertos en nuestra bandeja. El nivel de reducción de las emisiones de CO2 es increíble al borrar los correos electrónicos. ¿Por qué? Porque estos correos electrónicos están almacenados
en un servidor y ese servidor ocupa energía. Entonces nosotros al optimizar nuestra bandeja de correo electrónico estamos también optimizando los recursos que se ocupan para almacenar esos correos electrónicos. Pero hay una situación súper importante que creo yo personalmente, que es lo más importante como usuarios, es ser consciente de qué tipo de plataformas estamos ocupando. ¿Por qué? Porque hay plataformas que son más verdes que otras, por así decirlo. Por ejemplo, Google, Apple y Microsoft se comprometieron desde hace algunos años ya a cambiar cómo estaban ellos utilizando su energía. Están utilizando energía eólica, están utilizando energías renovables, han optimizado sus protocolos de enfriamiento. Por ejemplo, en Google se descubrió que sus equipos funcionaban de la misma manera a 27 grados que a 20. Entonces ya no tenían que utilizar tantos recursos para enfriar porque ya podían utilizar sus equipos a otro tipo de temperatura. Entonces son empresas que mal o bien están generando un impacto y tienen una conciencia ambiental. Entonces nosotros como usuarios podemos priorizar el uso de estas plataformas y muchas veces lo hacemos incluso en el ámbito político. Por ejemplo, sabemos qué empresa se va más hacia mi lado político y voy a ocupar más de esa empresa. Debemos usar lo mismo, debemos usar la misma lógica para las plataformas digitales que tienen una conciencia ambiental. Y de este dato también se desprende el saber cómo funciona la tecnología que estamos ocupando. Por ejemplo, el streaming. El streaming es extremadamente contaminante. ¿Por qué? Porque los servidores están funcionando 24/7 para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, si yo sé que tengo un playlist, por ejemplo, en Spotify, tengo un playlist que no necesito estar conectado a internet todo el tiempo para utilizar, puedo descargármelo y seguir utilizando y reutilizar sin tener que este servidor esté explotando de energía para yo poder escuchar mi música. Son esas pequeñas acciones que nosotros tenemos que ser conscientes de cómo funciona la tecnología que estamos ocupando. Lo mismo pasa en los reproductores de video, por ejemplo. Tendríamos que desactivar esta opción que dice reproducción automática, que es increíblemente contaminante porque el video, que me parece que ocupa el 80% del contenido en Internet, está reproduciéndose y el servicio de streaming está generando más energía y se está gastando más combustible. Entonces, estas pequeñas acciones conscientes pueden hacer un gran cambio y un gran impacto ambiental. Y lo más importante, creo yo, es elegir bien las plataformas que nosotros estamos ocupando. ¿Cómo funciona Netflix? ¿Están comprometidos, por ejemplo, ellos con reducir sus emisiones de CO2? Y nosotros como periodistas, acciones que podemos hacer es la información que estamos buscando, tratar de, por ejemplo, si tenemos ya un sitio web que utilizamos recurrentemente, no vayamos primero al buscador para encontrar el sitio web, porque ese buscador, a nosotros, por ejemplo, entrar en Google y yo qué sé, poner The New York Times en Google en vez de ir a la página principal de ellos, ese buscador ya genera un impacto de CO2 porque tiene que esa información regresar a su data center, buscar la información y luego regresar otra vez a ti. Y como comunicadores, tal vez algo que nosotros hacemos mucho como periodistas cuando estamos en el ámbito de la comunicación, del periodismo de noticias, por ejemplo. Tenemos 1000 tabs abiertas con la mayor cantidad de información posible porque entiendo que nuestras necesidades de búsqueda son súper grandes, pero necesitamos optimizar esos procesos porque si no la huella ambiental es cada vez más grande. Así es. Bueno, yo escuchándolos pienso que primero lo que hace es hacernos mucho más conscientes, ¿no? de el impacto en contaminación digital que normalmente pasa desapercibida, ¿no? Muchos de nosotros, yo por ejemplo, no sabía que tener la música de Spotify a lo mejor 5 horas seguidas hace unos meses era malo y ahora, digamos, no es que voy a cerrar Spotify o no va a haber videos, pero sí saber que cuando están puestos y cuando los estoy reproduciendo, que realmente los esté disfrutando y que realmente me esté aportando valor, no tener streaming como de fondo que no esté haciendo nada porque, bueno, sabemos que es bastante contaminante. Y en ese sentido va la próxima pregunta. La contaminación digital normalmente pasa desapercibida, no se ve claramente como uno puede ver a lo mejor la contaminación de los océanos. ¿Qué efecto tiene y cómo la podemos hacer más visible para que todos, digamos, nos hagamos un poco más conscientes de ese impacto?
Creo que es importante darnos cuenta de que cada acción cotidiana que nosotros hacemos ahora en un mundo mucho más interconectado está teniendo un impacto súper, súper fuerte dentro del ecosistema. Entonces, como medio de comunicación, como tenemos esta chance, tenemos estas diferentes herramientas, estas diferentes plataformas para poder dar a conocer diferentes temáticas. Lo que estaba ocurriendo con los medios tradicionales de comunicación es que se rigen a una agenda y muchas veces se marcan ciertos tipos de temas. Primero política, después seguridad, economía, y vamos yendo de la escala de arriba hasta abajo. Entonces, creo que una acción súper importante es darle la importancia que se merecen este tipo de temáticas. ¿A qué me refiero con esto? Acomodemos la parrilla. Acomodemos la parrilla y démosle la relevancia necesaria a todo este tipo de temas que necesitan ser divulgados, que necesitan ser más que nada comprendidos por la gente. Porque, ¿qué significa el correo electrónico para una empresa, para una persona, para un burócrata? Solo intercambiar información, pero ese intercambio de información tiene una huella ecológica, tiene una huella de carbono que si no se vacía la bandeja de entrada, que si preferimos enviar a muchas personas la misma información, que si nos suscribimos a boletines, termina teniendo un impacto súper fuerte. Entonces la gente necesita saber eso, la gente necesita conocer toda esta información. Ahora bien, es importantísimo, si bien es cierto, acomodar la parrilla en medios tradicionales o también en medios alternativos digitales para que se conozcan estos temas, pero es importante también identificar a las audiencias. ¿Cómo llegamos a las diferentes audiencias? ¿Qué les contamos? ¿Bajo qué plataforma nos vamos a mover para llegar a ellos? Y en ese sentido, hay diferentes maneras. Por ejemplo, en Conciencia, lo que hacemos nosotros es, en TikTok específicamente, nos ha ido muy bien. Hacemos sketches. Hacemos teatralizaciones de las noticias. Nos gusta mucho llevarlo, digamos, al extremo, porque ya estamos en un punto que probablemente sea sin retorno, que la gente se dé cuenta que si no empieza a cambiar, no va a haber retorno, no va a haber futuro, no va a haber algo por qué luchar. Entonces es el momento, no vamos a esperar a que en 30 años, ahora sí vamos a hablar de estos temas, no, hay que visualizarlo, hay que buscar las maneras y en nuestro caso de Conciencia siempre buscamos lo más sencillo, lo más puntual, y sobre todo los efectos de lo que va a ocurrir dentro de todo el impacto ambiental que está ocurriendo a través de cada una de las acciones o a través de lo que no se está haciendo también porque parte de los gobiernos. Entonces, si los medios de comunicación dan a conocer este tipo de temáticas, también va a existir cierto tipo de presión por parte de la ciudadanía para que se tomen políticas públicas, porque, por ejemplo, la ONU en su último informe sobre el calentamiento del cambio climático ya dio algunas directrices de lo que se debería hacer. De hecho, en el 2015, en la Cumbre de París, se firmó un acuerdo vinculante donde se comprometían varios países a reducir la huella de carbono, a reducir el uso de combustibles fósiles. Y lo que decía este último informe de la ONU es que ya tienen que dejar de subsidiar los combustibles fósiles, tienen que empezar a direccionarse a energías renovables, la eólica, la energía hidráulica. Ya hay información, ya hay los temas, y hay un impacto súper fuerte. Lo que tenemos que hacer los medios de comunicación es dar a conocer eso, buscar las maneras, buscar las narrativas y sobre todo insertarnos en la memoria colectiva para que vean que esto no es política, esto no es seguridad, esto es un todo. Esto es un tema transversal que está afectando a todas las personas y que a futuro va a ser terrible si no se toman las acciones y si no se informa de la manera adecuada en estos momentos. Así es, y quería acotar algo. Ahora puedes mutearlo. Ahora para iniciar la conversación de algo que está pasando también es como nosotros como medios de comunicación, o tal vez hay ciertas alternativas como una página web que te cuenta el nivel de CO2 que está emitiendo Google desde que tú abres esta página web. Entonces yo la abrí desde que Ricardo estaba empezando a responder esta pregunta y ya va más de 3 millones de kilogramos de CO2 que se está emitiendo Google en este momento mientras yo abrí la página web. Entonces, obviamente, si es que tú tienes un contador de CO2 que está al lado tuyo, es más factible ver, como tú nos decías, esta contaminación muchas veces pasa desapercibida. Algo que nos pasa aquí en Ecuador, en Quito, es que sales a la calle y puedes ver un bus que no tiene su sistema de expulsión de gases
bien y ves el gas que sale, el smog, y te da ansiedad porque dices, esa contaminación, ¿a dónde se va? O sea, el aire está contaminado, lo veo y eso te da como esa idea de tengo que hacer algo al respecto. Pero en la contaminación digital no lo ves. No puedes verlo al menos de la manera más táctil. Ahorita, si tú estás viendo, no vas a ver esta contaminación. Pero contadores de CO2, contadores de huella de carbono digital existen extensiones para Chrome, por ejemplo, que te dicen cuál es tu huella digital en tu utilización de la data. Pero ahora, ¿cuál es el problema? El asunto es que nos enfrentamos a una realidad donde todas nuestras acciones digitales van a tener una huella de carbono, queramos o no queramos. Y la relación entre el Internet, entre la nube y la utilización de energía parece ser totalmente imposible de soltar, porque todo lo que estamos utilizando ahorita se basa a través de energía, a través de electricidad. Entonces, tal vez debemos preguntarnos también cómo balanceamos o cómo compensamos nuestro daño que estamos haciendo, nuestro daño inevitable, por así decirlo. No vamos a poder dejar de utilizar la web, no vamos a poder dejar de utilizar la nube. La nube ha optimizado un montón de procesos que antes causaban incluso tal vez un mayor impacto ambiental. Entonces, tal vez la pregunta es cómo nosotros podemos devolverle al planeta el daño o los recursos que estamos ocupando y que estamos afectando en el planeta al utilizar la web, al utilizar las tecnologías digitales. Claro, y en ese caso, por ejemplo, está el ejemplo de Ecosia, ¿no? Este buscador que es un poco más ecológico, en donde, bueno, tú emites carbono al hacer una búsqueda, pero ellos luego lo compensan sembrando árboles, ¿no? Y uno tiene ahí un pequeño contador de árboles que te dice, bueno, ya has sembrado 135 árboles y es una manera de... Es una iniciativa válida, necesaria, para que le devolvamos un poco de lo que estamos consumiendo, no solo al planeta, sino también a las causas sociales. Buscar cierto equilibrio en todas las acciones que estamos realizando. Sí, y por eso se los digo, porque no solamente disminuir el consumo, que creo que se puede hacer en algunos momentos cuando ese consumo no nos está aportando valor, cuando tenemos el streaming ahí sin prestarle atención, pero también hay formas de compensar, y porque, digamos, o sea, para nuestro trabajo periodístico, para el trabajo de cualquier profesional, bueno, Google es una herramienta que es difícil no usar menos, ¿no? Un buscador, pero puede haber otras opciones y se trata de buscar maneras creativas de compensar también. Chicos, otra pregunta referente a nuestro idioma, o sea, ¿dónde consiguen ustedes información de contaminación digital? Porque la mayoría de la información que muchas veces vemos está en inglés, hay poca en español todavía. ¿Cómo hacemos también para hacer más consciente a América Latina y España, que es el ámbito de acción de este foro, de esta problemática cuando en nuestro idioma hay poca información disponible en Internet? Sí, en realidad hay poca información, hay estudios reducidos y sobre todo no se adapta mucho de lo que encontramos a la realidad latinoamericana. Eso no sé si les ha pasado a muchas de las personas o de muchos de los colegas que están aquí. Siempre es bien complicado llegar a ese punto. Yo creo que una de las alternativas más importantes es, primero, ir escalando niveles de información. ¿A qué me refiero con esto? Primero vamos con las fuentes principales. Vamos con la ONU, vamos con la IPCC, vamos con la OMM, que son estos grupos secundarios, o más bien subgrupos que tiene la ONU para la investigación y para adaptarse al cambio climático. Vamos encontrando ciertos datos de referencia que nos van a ir impulsando y nos van a ir dando otras referencias de información. Después de eso podemos ir escalando y llegar a universidades. Yo creo que hay una cosa súper interesante y al mismo tiempo creo que nosotros mismos como investigadores o como periodistas a veces dejamos de lado, a veces hacemos de menos la producción de conocimiento que se hace aquí en Latinoamérica. Yo para este foro me preparé a través de un paper súper interesante de una investigación de CO2 que se hizo en Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, y me pareció increíble cómo ellos abordaban la temática. Entonces, también cada universidad, dependiendo de su contexto, está produciendo información. Entonces, si bien es cierto, los titanes tecnológicos, las grandes investigadoras, los grandes conglomerados tienen sus informes, pero también hay
pequeña información o información valiosa que parte de la misma academia de nuestras comunidades. Entonces, también démosle chance para conocer todo lo que está ocurriendo desde una situación local. Y mucho más abajo también, para conocer datos mucho más específicos, tenemos, y ya también depende aquí mucho de cómo estén sus gobiernos, de cómo se va generando toda esta información a través de las instituciones gubernamentales. Por parte de Ecuador casi no hay nada, en realidad, no hay nada, y es muy difícil encontrar información desde el Ministerio del Ambiente. Pero aquí lo que nos toca es referenciarnos en cómo están los centros, los data centers en diferentes países. Pero llamar, buscar información, como es lo tradicional, se puede encontrar. Pero a mí lo que me parece importantísimo también es consultar a los expertos universitarios. Aquí tenemos la ventaja nosotros en la PUCE porque tenemos a los expertos a la mano. Entonces ellos tienen diferentes visiones y son interdisciplinarios. Conversamos mucho con ellos para comprender, para discernir de qué encontramos. Pero mi recomendación principal a mí es: vamos a la academia, vamos a encontrar las investigaciones que se hacen dentro de las universidades y que se van proyectando a realidades mucho más locales. No nos olvidemos de la realidad local. Sí, y para argumentar un poco de esto sobre la información, algo que nosotros en Conciencia nos encontramos al intentar comunicar ciencia es que la mayoría de papers están escritos en inglés, incluso cuando la información se ha originado en un país de habla hispana, incluso cuando eran papers de aquí mismo de Ecuador, la mayoría estaban en inglés. Entonces, esa sí es una barrera de conocimiento y que tal vez nosotros como comunicadores tenemos la obligación o el llamado a hacer ese puente para poder comunicar a las personas que obviamente en nuestra región el uso del inglés puede ser limitado. Entonces nosotros como comunicadores debemos ser ese puente que puede abrir, porque esta brecha existe, esta brecha en la academia existe. ¿Por qué? Porque la mayoría de revistas indexadas, por ejemplo, son de habla inglesa. Entonces muchos investigadores prefieren publicar sus investigaciones, su conocimiento en el idioma inglés. Entonces a nosotros muchas veces nos toca traducir, entender y comunicar de otras maneras. Y otro gran obstáculo que nos enfrentamos nosotros como periodistas es la desinformación en redes sociales, porque si bien Ricardo nos dice, y es muy cierto, que las fuentes oficiales, los multilaterales, las organizaciones internacionales normalmente tienen una información súper buena porque se dedican a la investigación, porque son de las pocas organizaciones como la ONU que tienen sus subdivisiones, que tienen presupuesto para investigar. Entonces son fuentes importantes, pero ¿con qué realidad nos encontramos nosotros? Con que existen un montón de creadores de contenido en redes sociales que se basan en conspiraciones, que se basan en rumores, en teorías, y muchas veces nosotros en Conciencia, cuando decimos un dato de la emisión de CO2, por ejemplo, de la ONU, nos ponen en los comentarios como, y todavía le creerán a la ONU. Y tú te quedas como, ¿y entonces a quién le creo? O sea, es como que el tipo de fuentes están siendo también un poco argumentadas, pero no siempre con contexto. Entonces, nosotros al tratar también de comunicar de manera digital, nos enfrentamos a otras condiciones que tal vez son primera vez que nos enfrentamos como humanidad en la historia a esta carga de información que tenemos hoy en día disponible al alcance de nuestras computadoras, de nuestros celulares. Entonces, se vienen un montón de obstáculos que tenemos y estos foros son súper importantes para nosotros poder discutir y decir, ¿y ahora qué hacemos contra estos obstáculos que se plantean, no? Así es. Bueno, los invito a que pongan sus preguntas. No hay pregunta tonta, aquí estamos para ir despejando dudas y también sus comentarios de cómo podemos comunicar la ciencia, que bueno, ha sido en el Foro de Crisis Mundiales, todo este tema de cambio climático y COVID han sido ejes centrales de nuestras coberturas periodísticas, cómo podemos hacerlo de una manera más creativa, sin perder la precisión, ¿no? Y sobre todo con énfasis en distribuir para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Ya saben, vamos a estar leyendo sus preguntas. También nos pueden decir desde dónde se están conectando, desde dónde nos están escuchando. Bueno, chicos, también quisiera preguntarles un poco más sobre los centros de datos. ¿Cómo los centros de datos pueden, que después de los dispositivos son de los entes más contaminantes, que generan más contaminación digital, pueden reducir su huella de carbono para ver, entonces uno, digamos,
si tiene algún margen de maniobra en la toma de decisión, ver hacia, o sea, qué tipo de productos o servicios que tienen centros de datos en este o en este país o que son más o menos sostenibles podemos escoger. Ok, creo que uno de los retos importantes de todo esto es, primero que nada, que se transparente la información. ¿A qué me refiero con eso? Que no todos los data centers están diciendo al mundo cuánta energía están utilizando. Entonces, apartamos de la transparencia para poder plantear problemáticas, para plantear soluciones. Entonces, es necesario transparentar la información, saber qué tipo de energía se está utilizando ahí, que por lo general es de energía fósil, de combustibles fósiles, y partimos de ahí. Otro de los puntos importantísimos es, ahora, sabemos que se utiliza combustible fósil para enfriar toda esta maquinaria. Entonces, la idea básica de todo esto y lo que recomienda la ONU y lo que la gente tiene que meterse en la cabeza es que hay que empezar a buscar energías limpias, que no generen CO2. Y hay un montón de alternativas que están en crecimiento, pero el cambio debe ser, tiene que ser dinámico y tiene que llegar lo más pronto posible para que no pasemos la barrera del 1.5 grados centígrados de temperatura. Otras alternativas también que se están analizando son, por ejemplo, encontrar formas más eficientes de enfriar los centros de datos. Muchas veces estos centros de datos tienen, como explicaba José hace un rato, de 27 a 20 grados es una diferencia abismal. Entonces, empezar a buscar una manera más óptima de enfriar todos estos aparatos para que tengan un impacto mínimo dentro del ecosistema. Otro más, aprendamos también, o más bien estos data centers tienen que encontrar la manera de reutilizar este calor residual. Hay energía que se genera a través del calor. Entonces, también es una recomendación que nos dan este tipo de análisis. Todo estos residuos pueden ser reutilizados, pueden ser reciclados y pueden servir para generar otro tipo de energías y también reducir en menor cantidad los problemas que tiene el medio ambiente. Sí, Empresas como Google, bueno, sí, añadir. Perdón, sí. Añadir la parte que podemos hacer nosotros como consumidores del cuánto le estamos pidiendo al data center, porque estos data centers al final del día funcionan según nuestras necesidades. Y eso es súper importante de entender. Por ejemplo, cuando nosotros vemos videos en streaming como en YouTube, lo que podemos hacer es bajar la calidad del video. No necesariamente tengo que ver todos mis videos en HD. Y eso es algo que es cambiarnos un poquito el switch de nosotros como consumidores, porque cada vez pedimos más inmediatez, más calidad. Queremos que nuestras reuniones de Zoom sean hechas con la mejor calidad posible, con la mejor calidad de imagen, lo más rápido. El tiempo de espera que cada vez se hace más corto, sin darnos cuenta, como les mostramos en la presentación, que por ejemplo nosotros estamos en Latinoamérica y los data centers lo más probable es que estén en Norteamérica, en Europa o en Asia. Entonces, la inmediatez de la información presupone un montón de recursos que se están ocupando para yo no tener que tener un tiempo de espera. Y lo que estamos nosotros haciendo como usuarios es pidiéndole a las empresas que cada vez hagan más. Y si bien la tecnología está evolucionando y se hace cada vez más óptima, no a la rapidez que nosotros pedimos como usuarios. Por ejemplo, cuando estamos viendo algún servicio de streaming como Netflix y hay un pequeño tiempo de espera de carga del video, para nosotros como consumidores a veces se vuelve inaudito. Es como que ya no queremos eso, queremos que sea todo súper rápido, y como comunicadores, los periodistas, queremos que nuestras búsquedas sean lo más rápido posible, sin saber que eso está generando una huella de carbono cada vez más grande. Entonces, si nosotros cambiamos nuestros hábitos de consumo, también estamos cambiando las necesidades de los data centers. Obviamente no a los niveles macro, pero podría ser un buen comienzo. Así es. Y en términos de saber qué pedirle más a las empresas, bueno, hay grandes gigantes tecnológicos que han apuntado a tener ciertas políticas sostenibles que dicen que usan energías renovables. ¿Cómo, como consumidores y también como periodistas, para poder comunicarle a nuestras audiencias, podemos saber más de las políticas de sostenibilidad digital de cada una de las empresas de las que somos usuarios en Internet?
Sí, bueno, realmente esto de saber las políticas de los usuarios de Internet, a veces es mejor nosotros acercarnos a informes de organizaciones que hacen este tipo de chequeos. Por ejemplo, tenemos el chequeo de Greenpeace, que todos los años ellos hacen una verificación de cómo se están optimizando los procesos de las empresas para ver cuán verdes son y según esto les dan una calificación. Y, por ejemplo, en las calificaciones altas, tenemos a Facebook, tenemos Google Play, tenemos iTunes, tenemos YouTube. Entre las calificaciones bajas que les da Greenpeace por cómo utilizan su energía, está Twitter, por ejemplo. Entonces, si nosotros nos acercamos hasta estos informes, podemos hacer una utilización consciente de estas plataformas y hacer una opción consciente y decir, ok, yo no quiero utilizar una plataforma que tiene una baja calificación. Y esto es más fácil, ¿por qué? Porque normalmente, como dice Ricardo, una de las necesidades es que las empresas realmente transparenten sus procesos y su utilización de energía. Porque encontrar las políticas de utilización de energía en una página web, por ejemplo, es casi imposible. Es como tratar de leer las políticas de reserva y privacidad de los datos, por ejemplo. Son páginas de páginas de páginas. Entonces, por eso, en mi opinión, es más fácil acercarse hacia estos informes que hacen estos chequeos para nosotros poder hacer esa decisión consciente de qué plataforma voy a utilizar y qué plataforma es la que decido no utilizar o utilizar la menor cantidad de tiempo posible. Así es. Bueno, tenemos una pregunta de Facebook de Jessica desde Colombia y nos dice que si le pueden dar recomendaciones para comunicar ciencia de manera divertida, a partir de la experiencia de Conciencia. Claro que sí. En realidad, creo que una de las cosas más importantes para comunicar ciencia, a ver, vamos con datos técnicos. Primero que nada, formato vertical siempre. Siempre formato vertical. Segundo, 1 minuto. El minuto tiene que ser esencial, tiene que ser un formato rápido, tiene que ser un formato dinámico. Ahora hablemos más de narrativas. Tiene que ser un lenguaje mucho más acercado a la gente, tiene que evitar los tecnicismos, tiene que buscar situaciones comunes, como por ejemplo, yo no sé, un supletorio, que significa no haber pasado una materia, una cena familiar, puede ser una conversación cotidiana. Entonces, de esa manera estamos nosotros como personas juntando y haciéndoles partes a las personas de lo que estamos narrando. Pero yo creo que más a profundidad puede hablar el José, porque él es el que se encarga directamente de la parte creativa y de los guiones. Sí, yo la recomendación más grande que haría cuando hablamos de temas ambientales y que hemos comprobado en Conciencia que funciona y que es cómo nos acercamos por primera vez a nuestro público y que logramos tener una mayor cantidad de seguidores y de visualizaciones, es cuando empezamos a utilizar el sarcasmo. ¿Por qué? En nuestra necesidad de comunicar los temas ambientales, cuando la ONU sacó 3 informes o un informe en 3 partes sobre el calentamiento global, y la primera parte de este informe decía que el calentamiento y el cambio climático que nosotros estamos viviendo ahorita es indudablemente culpa de la humanidad, o sea, de culpa de las industrias, culpa de la actividad humana, eso ya es indudable, comprobado por este grupo de científicos de la ONU. Entonces, nosotros queríamos comunicar este informe. Ya leer el informe, cuando leí el informe, lo que se me ocurrió fue, esto no tiene sentido. Como humanidad, sabemos que estamos caminando hacia nuestra destrucción, en pocas palabras, por la manera en la que estamos utilizando los recursos y no estamos haciendo nada al respecto. Y tenemos líderes políticos que aseguran que el cambio climático no está pasando, por ejemplo. Entonces, la mejor manera para acercarnos a esto fue el sarcasmo, porque realmente la situación es un sinsentido. Realmente nuestros gobiernos cada vez aportan más y apuestan más hacia los combustibles fósiles, aunque sabemos que es la manera menos sustentable que hemos inventado como humanidad. Entonces, para mí, el mejor consejo que les puedo dar es utilicen, cuando están tratando de hacer contenido para redes sociales más divertido, más dinámico, utilicen el sarcasmo, utilicen el sinsentido, porque ahí la gente entiende y dice, es verdad, lo que estamos haciendo no tiene ningún tipo de sentido. Y esto tal vez le recuerde un poco a la película Don't Look Up,
que salió y que utilizan esto como para mostrarnos realmente cómo la manera en que nosotros procedemos a hacer las cosas, cómo a veces priorizar la economía no tiene sentido para la subsistencia. Entonces, para mí esa es la mejor recomendación que les puedo dar. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos con la pregunta de Francisco Moreno. Adelante. Francisco, si quieres puedes prender tu cámara, si no también solo audio está bien y así contaminas menos. Francisco, te escuchamos. Si no, pasemos con Emma Amador. Adelante, Emma. Sí, mi pregunta es referida a si han cuantificado más o menos, que sería una cosa bien compleja, la contaminación del ambiente con el uso de los celulares. Ahora vemos que, o sea, todo el mundo tiene un celular, imagínense ustedes. Entonces, ¿qué nivel de contaminación genera el ambiente el uso de esta tecnología? Y aquí depende mucho del informe al cual nosotros nos vayamos a referir. En realidad, dato directo de cuánto un celular termina contaminando depende mucho de qué tipo de contaminación estemos empleando. ¿A qué me refiero con esto? Les había comentado al principio acerca de la minería. Muchos de los minerales proviene de un montón de reservas, proviene de la naturaleza, de lugares protegidos. Entonces, también por ahí hay un tipo de contaminación. El otro tipo de contaminación es lo que les habíamos contado acerca del uso de la energía. Que en cuanto al uso de la energía, es, si no me equivoco, en un 3.7% de emisiones de carbono, solo de energía, si tomamos en cuenta eso. Pero cuantificar solo con los smartphones es un poco complicado, no tenemos a la mano el informe específico de eso. Pero hay que tomar en cuenta que hay un montón de tipos de contaminación de nuestras acciones diarias y del tipo de artefactos que estamos utilizando. Aquí hay un dato interesante también, y es que más del 59% de la humanidad está en Internet. Y eso significa que muchísima gente también está contaminando porque no hay un uso responsable. Y el 90%, más del 90% de estas personas que están en Internet, que tienen usuarios en Internet, tienen un smartphone. Entonces, más o menos ahí podemos darnos una idea de lo que está ocurriendo y de la gran cantidad de contaminación y que cada acción que estamos empleando nosotros está siendo marcada dentro de la capa de ozono, marcada dentro de la atmósfera. Y también hay otra cosa también interesante, y es que no solo son los smartphones, también hay otra cosa que está entrando un concepto con mucho más sentido en el contexto actual y también con mucha más fuerza, que es el Internet de las cosas. ¿Qué significa el Internet de las cosas? Significa que todo está conectado. ¿A qué me refiero con esto? Tu freidora de aire está conectada con Internet, tienes una Alexa por ahí, tienes tu teléfono inteligente, tienes tu carro, tienes por ahí también tu equipo de sonido, tienes un montón de cosas y todo está conectado con Internet. ¿Qué significa esto, esta interconectividad? Que necesitas un montón de energía procesada por combustibles fósiles y al mismo tiempo todo está conectado las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, exigimos más, pedimos estar más conectados, pedimos eficiencia, pedimos rapidez, seguimos comprando lo último en tecnología, a veces no entendemos para qué sirve, pero queremos tener el último modelo de cada uno de ese tipo de dispositivos y lo único que estamos haciendo es forzar más la huella de carbono. Muy bien, muchas gracias Emma por tu pregunta. Vamos con María Paola Sánchez desde Caracas. María Paola está silenciada. Bueno, seguimos leyendo sus preguntas y vamos a ver qué podemos tener por aquí. María Paula, cuando puedas nos
entras desde el cel, pero había escrito por aquí que querían preguntarle más sobre su cuenta de TikTok y ya que estamos cerrando, creo que es buena oportunidad para que nos comenten de sus videos y que, por ejemplo, nos digan cuál ha sido el más popular que han tenido, cuál era el tema y cómo fue el abordaje, de modo que se puedan usar estas buenas prácticas para que cada uno de los periodistas que están aquí empiecen a experimentar con sus audiencias. Claro, a ver, nosotros tenemos algunos formatos en TikTok. Uno de esos es nosotros hablando y haciendo el que nació de estos informes de la ONU que les comentaba, son infomerciales. Le vendemos a la gente el cambio climático como, ok, esto va a pasar y esto es lo que quieren que pase, entonces aquí está el cambio climático. Y de hecho al final de los infomerciales siempre decimos, y únete ahora al colapso ambiental. Cosas así, entonces lo manejamos como con una energía positiva, dando un mensaje que es catastrófico y ha tenido un impacto bastante fuerte. Se hizo una conversación súper grande en uno de los tres, porque son 3 videos de los 3 informes, los 3 sobrepasaron el 1.000.000 de reproducciones, pero el segundo informe me parece que tiene 4 algo de reproducciones, 4 millones de reproducciones, sobre los 4 millones de reproducciones, y son entre 3.000 y 9.000 comentarios. Entonces, es contenido que realmente genera un montón de conversación y que eso es algo que nos encanta en Conciencia, es que el contenido en Internet no es estático, sino que tiene ese feedback inmediato y que puede generar conversación entre los usuarios. Otro de los formatos que nosotros utilizamos es la conversación entre 3 amigos. Normalmente son 3 amigos que viven en el futuro, que están en el 2050, que es la fecha en que la ONU ha dicho, ok, si es que no hacemos cosas hasta el 2050, en el 2050 va a pasar el colapso ambiental. Entonces, por eso nosotros nos hemos ideado 3 amigos que están en el 2050 y que hablan de situaciones cotidianas. Una de estas, y todos los datos que nosotros damos en las conversaciones son sacados obviamente de fuentes oficiales, de informes, y normalmente ponemos la fuente abajo, pero es como parte del guión, sin decirles como que queremos dar este dato. Entonces, en ese sentido, el más popular de las conversaciones es una que ideamos entre 3 amigos del 2050 que hablan sobre el agua. 2 amigos están hablando sobre un chico presumido, que es mi personaje, que este chico es presumido porque tiene acceso al agua y los otros chicos no tienen acceso al agua. Entonces se encuentran con este chico y le dicen, y él les dice como que les doy una gotita de agua para que y no se gastarán como locos y cosas así. Entonces vamos hablando con los datos. Los videos no duran más de 45 segundos, 1 minuto. Y este video del agua de la conversación tuvo sobre los 7 millones de visualizaciones. Igual tiene me parece que tiene entre los 5 y 9 mil comentarios. Y se comparte un montón y nos etiquetan sobre la conversación. Entonces, de esta manera la gente y la mayoría de comentarios que nosotros tenemos son, no sabía, me estoy asustando, no sabía, pensé que era divertido hasta que ya les entendí lo que están diciendo, o nos dicen como que qué buena manera de explicarnos las cosas. Y es porque muchas veces cuando hablamos de temas climáticos nos enfrentamos a contenido que siempre te está regañando, por ejemplo, o que te están diciendo como todo lo que están haciendo está mal. Y como usuarios a veces ya estamos cansados de que nos regañen, estamos cansados de tener que absorber información todo el tiempo. Entonces por eso nosotros hemos creado estos formatos que son más entretenidos y más te estamos informando sin decirte que te estamos informando. Creo que ese ha sido uno de los retos que hemos tenido y de esa manera ha ido creciendo la cuenta. Y probamos otros formatos, por ejemplo, cuando hablamos de la sobrepoblación y el impacto ambiental de la sobrepoblación, hicimos un video donde había un padrino de un bebé en un baby shower que estaba dando su discurso por el bebé y mientras hablaba de lo feliz que estaba que ven el bebé, daba los datos de cómo la falta de planificación familiar estaba afectando al planeta y que cuando ese bebé nazca, lo más probable es que para el 2025 ya no iba a tener agua, ya no iba a tener alimentos. Entonces, esos son los formatos que ocupamos en redes sociales. Bueno, nos encantaría que nos compartieran los enlaces de esos videos, si pueden ahorita, claro, en la próxima pregunta en el chat para verlos y que la gente los pueda revisar. Ahora,
Cuéntenos, ¿han tenido experiencias desagradables con el uso del TikTok, con la comunidad, gente que a lo mejor no entiende el humor? Digamos, ¿hay alguna recomendación que darían en términos de prevención de ciertas interacciones negativas o peligrosas en redes sociales? Sí, en realidad es un proceso de crecimiento y al mismo tiempo de conocer a nuestra audiencia y también conocernos a nosotros mismos. Creo que una de las cosas más complicadas de ser periodista y en este caso también incursionar un poco en actuación es que somos duros con nosotros mismos y nos toca estar constantemente mostrando nuestra imagen. Es como nosotros no somos voceros de la ONU, solo estamos contando la información, o no somos nosotros voceros de malas noticias o de diversos temas, no estamos a favor ni en contra de ciertas políticas, solo te estamos contando lo que está pasando. Entonces, eso ha sido un poco complicado. Como les decía José, en cierto momento del foro, siempre hay personas que les gustan las conspiraciones. Les gustan las conspiraciones y les gusta este sensacionalismo, este tipo de información que no termina siendo muy clara, pero como tiene este factor sensacional y fácil de entender, te termina confundiendo. Y hay gente que está a favor de esto. Nosotros, por lo general, cuando tenemos este tipo de comentarios, sí los respondemos. Te dicen que no los respondemos, pero sí los respondemos. Y los respondemos con humor, con sarcasmo, dándoles no la contra, sino dándoles la razón, pero con humor. Y de esta manera se desactivan esos comentarios y formamos también un poquito más de comentarios entre ellos. Otra cosa también súper complicada, al principio le pasaba a José, me pasó a mí, era vernos en los videos y no sé, la gente a veces es dura con una persona, a veces la gente dice está sobreactuado o no tiene sentido lo que están diciendo ustedes, pero calma. La idea es siempre experimentar, la idea siempre es buscar nuevos formatos. No se frustren si es que al principio no sale, dejen que crezcan despacio, hagan el guión, vayan experimentando y es la manera de encontrar también estos pequeños leitmotivs que sabes que van a conectar con tu audiencia y sobre todo conozcan a la audiencia, conozcan lo que quieren, conozcan siempre cuáles son los lenguajes que están utilizando y súbanse a las coyunturas. Eso es importantísimo también, súbanse a las coyunturas. Y creo que esto nos habla también de cómo ha evolucionado y ha cambiado nuestro rol como periodistas, porque al final del día nosotros somos periodistas, pero la comunicación está evolucionando y a veces queremos arraigarnos a lo que conocemos. Obviamente nosotros cuando estábamos en la universidad nos enseñaron a escribir, nos enseñaron prensa escrita, nos enseñaron radio. Y sí, y hemos ocupado todas esas herramientas, pero hemos tenido que evolucionar nuestra forma de comunicarnos y saber dónde está nuestro público. Entonces, ok, somos comunicadores, pero para poder dar mi mensaje, ahora nos toca también ser actores, nos toca también ser creadores de contenido, nos toca a veces ser community managers, porque no podemos entender en nuestra cuenta de TikTok como un medio de comunicación tradicional que no tiene feedback o que no tiene esa interacción con la audiencia. Nosotros tenemos que también saber crear comunidad. Entonces, esto nos habla también de cómo el rol del periodista, cómo nuestra profesión está cambiando y tenemos que cambiar con nuestra profesión porque si no, la comunicación se va a hacer, o las maneras de comunicar se van a hacer obsoletas. Bueno, ya última pregunta. En términos de la logística de los videos, ¿cuánto tiempo destinan más o menos a la concepción de una idea, a la ejecución y a la actuación? ¿Cuántos borradores de video o grabaciones hacen antes de que quede el definitivo? A ver, este es un proceso que parte desde la reunión, digamos, reunión editorial que lo hacemos todos los jueves. Todos los jueves nos reunimos porque tomemos en cuenta que este es un grupo interdisciplinario, porque hay biólogos, hay diseñadores, hay videógrafos, hay nuestra ex pasante, que si nos está viendo le mando un saludo, se hizo ahora ya parte del equipo definitivo y estudió literatura, entonces también tiene cierta carga de información importantísima. La idea aquí es todos conversar, buscar la tendencia y buscar la mejor manera de abordar la información. Después de eso lo que hacemos es, ok, escogemos este tema, me lo pasan a mí, yo hago el contacto con el experto o busco el paper o busco la información, investigo, cojo los datos fuertes, los clasifico y se los mando a José. Eso puede tomar entre un día y mediodía. Se lo mando a José y José lo hace rapidísimo. Él saca guiones en 1 o 2 horas. Tiene esa habilidad de José, de sacar guiones súper rápidos. Después nos reunimos con el equipo de producción. El equipo de producción dice, ¿es posible? ¿No es posible? José está pidiendo cosas demasiado extremas, pantalla verde, efectos especiales. No se puede hacer eso, pero ha pasado. Entonces,
pero por lo general siempre lo logran nuestros compañeros de producción. Y después de eso se entrega el guión, se socializa el guión, y en el guión dicen, tú eres el personaje tal, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. Y no los memorizamos, o sea, no nos mandan con un día de anticipación el guión, nos dan ese rato el guión. José nos dice, tienes esta línea, tienes que hacer de esta manera, de esta manera, de esta manera, y a lo que salga. Entonces, más o menos, yo creería que en un video de 1 minuto 30, que no tenga tanta producción, porque sí tenemos videos que lo hemos llevado al extremo. Alguna vez hicimos algo con La Rosa de Guadalupe, con Euforia. Entonces tenemos muchas cosas que tenemos a futuro planeadas para poder sacar videos y que la gente entienda más de estos temas tan complejos. Pero está entre, digamos que día y día y medio de producir un video de minuto y medio, porque también tienen que ver cosas de postproducción después. Cuando hacemos megaproducciones como este video de La Rosa de Guadalupe, que hablábamos de disruptores endocrinos, o cuando hicimos el video de Euforia, que fue en 2 partes y duró casi 3 minutos, hablando sobre el efecto de la sobrepoblación y del bono demográfico, nos demoramos alrededor de 3 y 4 días haciendo la logística, el maquillaje, porque es un periodismo que ya no es tradicional, como les dice José. Ahora nosotros ya somos actores también, aparte de investigar, de hacer entrevistas, nos toca adaptarnos y también ser las caras visibles. Nosotros estamos humanizando la marca, humanizando el medio de comunicación, porque es José, es Sofi y soy yo. Somos las caras visibles y al mismo tiempo somos los investigadores, al mismo tiempo tenemos el contacto con los científicos y al mismo tiempo a veces respondemos los comentarios. Eso también es importante en la comunidad. Desde nuestras cuentas personales nos metemos en la conversación y empecemos a crear también cierto tipo de interactividad para que la gente nos conozca, para que la gente vea que estamos cercanos a ellos, porque con eso nos podemos mostrar que no es una realidad lejana lo que está ocurriendo. O sea, está pasando ahora, aquí estamos y también somos parte de todo esto. Sí, y solo quería comentar en este video que comenta Ricky de Euforia. Ese fue un caso súper chévere porque teníamos una investigación sobre cómo el sistema de seguridad social no iba a funcionar en el 2030, me parece. Entonces es un tema que no necesariamente les iba a afectar, o sea, no les iba a interesar tanto a nuestro público, que son centennials, entendiéndose entre chicos de 13 y 20 años, 16 años. No les interesaba, obviamente, lo que les va a pasar cuando sean ancianos, porque esta investigación era qué va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces nos planteamos este reto de cómo vamos a comunicar esta investigación a un público que no está pensando en su edad adulta, o sea, no tienen ningún tipo de interés. Y en esa época estaba de moda la 2ª temporada de esta serie Euforia. Entonces lo que hicimos fue hacer toda la estética de Euforia y volver a actuar escenas de Euforia, pero siendo los personajes, cada personaje representaba algún personaje de la serie. Entonces la conversación era sobre la serie, pero al mismo tiempo sobre el sistema de seguridad social. Y ese contenido tuvo sobre las 200,000 reproducciones y gente comentando, y se interesaron y nos retuitearon y nos republicaron, perdón, desde Argentina, desde otros foros de seguridad social, porque tenían la misma duda: cómo comunicar este problema que es muy a futuro a generaciones que no están pensando en el futuro. Entonces, de esa manera lo resolvimos de conciencia. Fue un caso súper chévere y les invito a ver ese video también en nuestras redes sociales. Genial. Bueno, Ricardo y José Luis, ha sido un gusto tenerlos aquí, que nos compartan su experiencia y que hayamos hablado también de la huella de carbono digital y de todas las maneras en las que podemos seguir comunicando más y mejor ciencia con precisión, pero que no necesariamente deje de ser creativo. Los invito a seguir a las redes de Conciencia y a que sigan la conversación con José Luis y Ricardo para cualquier alianza, colaboración que pueda surgir, cualquier republicación en medios latinoamericanos. La idea de este foro de crisis mundiales es que podamos compartir recursos y oportunidades para ampliar las voces y el alcance de los contenidos que estamos haciendo para atacar y mejorar estas crisis mundiales dentro de nuestro ámbito de acción. Muchísimas gracias después por venir. Les recuerdo que estamos en el foro de cobertura Pamela Howard de crisis mundiales. Pueden seguirnos en Facebook, pueden suscribirse a nuestro boletín en el link que puso María Paula en el chat y por supuesto consultar otros programas y oportunidades en www.icfj.org. Bueno, a Ricardo, a José Luis y a todo el equipo de Conciencia, muchísimas gracias por habernos acompañado en la tarde o la noche de hoy. Un abrazo y cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Chau.